Ah, Bueno, jovencitos, vamos a iniciar en un segundito. Solo me permiten, fíjense que no sé por qué no me abre el libro. Vamos a esperar un ratito. Ok, profe. Ok. ok. Bueno, entonces, jovencitos, ahora sí vamos a continuar, ¿verdad? Les decía que, bueno, estábamos platicando en el periodo anterior, ¿verdad? De lo que es el sistema digestivo y que nosotros, por ejemplo, podemos consumir cierto tipo de alimentos y que ese tipo de alimentos, ¿verdad? Va a proporcionar un nutriente específico a nuestro organismo. Habíamos hablado de las zanahorias con la vitamina A, los bananos con el potasio, las espinacas con el hierro, las fresas con la vitamina C y los frijolitos con el calcio, ¿verdad? Entonces, en condiciones naturales, entonces, los alimentos como las grasas, las proteínas y los carbohidratos están formados por moléculas complejas que van a ser entonces transformados en sustancias más sencillas a través, ¿verdad?, del proceso digestivo. O sea, este proceso, ¿verdad?, que se trata de descomponer las sustancias complejas en otras sustancias más simples, se conoce entonces como digestión, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Convertir las sustancias que son complejas, como las grasas, las proteínas y los carbohidratos, se van a descomponer en sustancias más simples. Pero hay otras sustancias como las vitaminas, los minerales o el agua que no pasan, ¿verdad?, por este proceso de descomposición o de digestión, sino que pasan directamente, ¿verdad? El agua no se digiere, ¿verdad? O sea, no se descompone en sustancias más simples porque el agua sirve así, ¿verdad? Como agua. Entonces, todos estos procesos de digestión los vamos a realizar, ¿verdad? Lógicamente en el sistema digestivo. Los seres humanos entonces tienen un sistema digestivo
que está formado por varios órganos. Algunos de ellos puede ser el esófago, el estómago y los intestinos, ¿verdad? Tenemos intestino que es delgado y tenemos un intestino que es grueso. De esto vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De todo lo que es el sistema digestivo del ser humano. Ahorita vamos a pasar entonces a trabajar con lo que es el sistema digestivo de las plantas. Entonces, las plantas, ¿verdad? Las plantas, las algas y algunas bacterias tienen entonces una nutrición que se llama autótrofa. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Significa entonces que las plantas elaboran sus propios alimentos a partir, ¿verdad?, de partículas inorgánicas. Les decía yo, ¿verdad?, por ejemplo, que una planta tiene raíces y esas raíces absorben del suelo, por ejemplo, absorben agua, absorben fósforo, absorben nitrógeno, absorben potasio directamente desde el suelo, ¿verdad? Esas son entonces moléculas inorgánicas. Entonces, el proceso de alimentación de las plantas va a ser un poco diferente al proceso de alimentación de los animales, ¿verdad? Porque las plantas ya tienen que tomar moléculas que son pequeñas o simples y las pueden transformar, ¿verdad? O no pueden transformarlas. Van a utilizarlas sin ninguna transformación. Entonces, por ejemplo, les decía yo, ¿verdad? Que las raíces absorben del suelo el agua y las plantas van a utilizar el agua como la utilizamos nosotros, ¿verdad? Para poder hidratarse. Puede jalar potasio, ¿verdad? Para poder desarrollarse, fósforo, nitrógeno, y así va a tomar entonces partículas pequeñas del suelo. También entonces otra parte del proceso, ¿verdad?, de nutrición de las plantas es tomar entonces o utilizar la energía del sol, ¿verdad? Para poder entonces convertir, ¿verdad?, esa energía del sol en moléculas que son entonces bastante simples, ¿verdad? Por ejemplo, agua o dióxido de carbono o las sales minerales, como les decía yo, ¿verdad? El nitrógeno, el fósforo y el potasio, y pueden convertirlos a hidratos de carbono, a lípidos y a proteínas. Entonces, el proceso, ¿verdad?, de utilizar la energía del sol o la energía química se llama entonces fotosíntesis. Entonces, el proceso de digestión de una planta se va a dar entonces a través de lo que se llama fotosíntesis, ¿verdad? Capturar, por ejemplo, la energía del sol o capturar, ¿verdad?, compuestos químicos simples desde el suelo y convertirlos en carbohidratos, en lípidos y en proteínas. Bueno, entonces, Así ellos comen sol. exactamente, o sea que las plantas comen sol, exacto. O sea, transforman, ¿verdad?, la energía del sol. Ahorita vamos a ver cómo es ese proceso de comer sol, dijera Israel, ¿verdad? Ese proceso, bueno, podría decirse que hay como una boca, digamos así, en cada hoja de un árbol o en cada hoja de una planta, hay una especie de boca, ¿verdad?, que se abre y se cierra para poder capturar la energía del sol, ¿verdad? O la luz solar. Bueno, entonces, como las plantas, ¿verdad?, pueden fabricar carbohidratos, lípidos y proteínas, por eso es que muchas personas, ¿verdad?, se están pasando a ya no consumir alimentos de origen animal, sino que únicamente consumir alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Entonces, esos son los vegetarianos o los veganos, ¿verdad? Son entonces personas que consumen proteínas, carbohidratos, lípidos, no de origen animal, sino que de origen vegetal. Pero para tener un régimen vegetariano o vegano, se necesita, ¿verdad?, que tengamos la supervisión de algún nutricionista, ¿verdad? No necesariamente, o no vamos a pasarnos nosotros, ¿verdad?,
de consumir alimentos que son de origen animal a alimentos de origen vegetal sin Yo no consultar, ¿verdad? aguanto, profe, yo no aguanto vivir sin carne. Sí, por eso le digo, es que nosotros Dos por somos, dos, bro. ajá, sí, yo creo que nuestra cultura, ¿verdad? Aquí nosotros consumimos carne casi todos los días, ¿verdad? Con chile, profe. Ay, qué rico. ¿Verdad? Por ejemplo, comemos carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, híjole, pescado, o sea, consumimos, ¿verdad? Diferentes tipos, bueno, carnes de diferentes tipos de seres, ¿verdad? Carne de carnero inclusive, pato, ganso, La carne la carne del carnicero, profe. la carne del carnicero, sí, por eso también esa. Ajá. Bueno, entonces, ¿verdad? Consumimos carne casi todos los días, pero hay personas, ¿verdad? Que no les gusta o no se sienten bien consumiendo animales muertos, entonces prefieren, ¿verdad? Una alimentación de origen vegetal o de origen vegana, ¿verdad? Que serían las opciones que hay. Entonces, No pueden tomar tampoco leche, ¿verdad, profe? casi no consumen cosas de origen animal, ¿verdad? Y la leche, por ejemplo, la leche entera es de origen animal, ¿verdad? Es de vaca, por ejemplo. Pero hay también sustitutos, por ejemplo, está la leche de soya, ¿verdad? Que la soya es una planta, entonces de esa planta pueden extraer leche. Está la leche de almendras, está la leche de coco, o sea que hay diferentes alternativas, ¿verdad? Vegetarianas o veganas, ¿verdad? Para no consumir alimentos de origen animal. Pero como les decía, debe estar bajo ahí sí que bajo el control, ¿verdad? De un nutricionista para ver qué sí puede consumir, qué no va a consumir, qué va a consumir en mayor cantidad y qué va a consumir en menor cantidad, ¿verdad? Bueno, entonces aquí está, ¿verdad? Un esquema de cómo es que se hace entonces la nutrición de las plantas. Yo les decía, ¿verdad? Que hay en las hojas de las Comen sol. plantas, sí, exactamente, comen sol, muy bien. Entonces, acá está, ¿verdad? Estas cositas que están en cada hoja. Entonces, se llama estoma, ¿verdad? Así se llama. Parece como una boca, ¿verdad? Cuando necesita la luz del sol, entonces la estoma se abre. Cuando ya entra la luz del sol, entonces la estoma se cierra, ¿verdad? Entonces, esta Esto ya es un estoma, buffet para ellos. exactamente, ¿verdad? Entonces, no, este estoma, por ejemplo, ¿verdad? Capta el dióxido de carbono y expulsa el oxígeno, ¿verdad? Entonces, las plantas hacen el proceso contrario a los seres humanos. Los seres humanos utilizan el oxígeno y desechan el dióxido de carbono. En cambio, las Que plantas, tomen el dióxido de carbono. exacto, absorben el dióxido de carbono y nos expulsan el oxígeno. Entonces, por eso decimos que para que se produzca oxígeno, La basura de una nosotros, persona es el tesoro para otro. exacto, muy bien, excelente. Sí, nosotros, ¿verdad? Nosotros dependemos de las plantas y las plantas dependen de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, los seres humanos, expulsamos el dióxido de carbono. Las plantas toman el dióxido de carbono y expulsan el oxígeno. Entonces, el oxígeno que expulsan las plantas lo aprovechamos nosotros. Y el dióxido de carbono que nosotros expulsamos lo aprovechan las plantas, ¿verdad? Entonces, Entonces nos ayudamos mutuamente. exactamente, somos codependientes, se llama, ¿verdad? O sea, nosotros dependemos de las plantas y las plantas dependen de nosotros. Entonces, por eso, si no existieran las plantas, por ejemplo, el planeta se llenaría de dióxido de carbono y nos haría falta oxígeno, ¿verdad? Y si no tenemos oxígeno, no podemos entonces respirar, ¿verdad? Bueno, entonces una planta, ¿verdad? Tiene estas dos fuentes de nutrición. Las hojas, ¿verdad? Donde vamos a absorber la luz del sol y las raíces donde se va a absorber agua y sales minerales, ¿verdad?
Entonces, las sales minerales van a ser sales o minerales que van a ayudar a la planta a crecer, ¿verdad? Básicamente es fósforo, nitrógeno y potasio, ¿verdad? Son los minerales esenciales para que crezcan las plantas, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Aquí entonces atrapamos la energía solar, ¿verdad? Esto es entonces, es una transformación lumínica, se llama, transforma entonces la luz del sol en alimentos, ¿verdad? Entonces, la planta tiene una sustancia que se llama clorofila, ¿verdad? Y esa clorofila entonces captura la energía solar y captura entonces los minerales absorbidos por las raíces y el dióxido de carbono absorbido por las hojas, y todo eso entonces lo convierte en alimentos, ¿verdad? Entonces, sí, la planta, ¿verdad? Ese sería entonces su sistema digestivo, Come ¿verdad? sol. Exactamente, vamos a absorber la luz solar, vamos a absorber el dióxido de carbono, absorben agua y absorben sales minerales, ¿verdad? Todo eso está capturado a través de estas partes que se llama estomas, que están en las hojas, y los pelillos que aparecen en las raíces, ¿verdad? Entonces, si se absorbe, por ejemplo, si la planta absorbe muchos alimentos, va a estar entonces almacenados en el tallo y en las raíces, ¿verdad? Si absorbe muchos alimentos, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un árbol de aguacates, por ejemplo, y le echamos abono muy seguido, entonces toda esa cantidad de nutrientes que va a tener el árbol de aguacates los va a almacenar en el tallo o en las raíces, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros dejamos de abonarlo, ¿cómo se llama? El abono que tenía almacenado o las partículas que tenía almacenadas las va a seguir utilizando, ¿verdad? Entonces, eso es el sistema digestivo de las plantas, ¿verdad? Estomas dentro de las hojas, pelillos en las raíces, entonces pelillos o pelos absorbentes, así se llama lo que está en las raíces, eso atrae los alimentos. Y puede ser entonces la luz solar atrapada por las hojas, el dióxido de carbono atrapado también por las hojas, y el agua y los minerales atrapados por las raíces. Esos van a ser los alimentos de una planta. En cambio, los animales, nuestra nutrición es heterotrofa, ¿verdad? O sea, las plantas es autotrofa, o sea, ellas mismas producen su alimento. En cambio, nosotros, los seres, los animales, ¿verdad? Tenemos entonces una alimentación heterotrofa. O sea que vamos a consumir otros seres vivos para podernos alimentar, ¿verdad? Entonces vamos a absorber nosotros moléculas complejas, y el sistema digestivo lo va a transformar en sustancias más pequeñas que vamos a poder utilizar como energía. A esa transformación le vamos a llamar metabolismo. Hay personas, ¿verdad?, que tienen un metabolismo rápido, entonces comen y no engordan. Hay personas que tienen un metabolismo lento, entonces comen y sí engordamos, ¿verdad? Porque tenemos un metabolismo lento. Entonces, cada animal, ¿verdad?, va a tener un sistema digestivo adaptado a una dieta y a un estilo de vida específicos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay animales, por ejemplo, que son carnívoros, hay animales que son herbívoros y hay animales que son... Sí, profe, profe, los omnívoros comen ovnis, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente, los omnívoros entonces son los que comen, ¿verdad?, tanto plantas como animales, ¿verdad?, o carne.
Entonces, por ejemplo, un elefante, por ejemplo, ¿verdad? No va a comer carne porque su sistema digestivo no está adaptado a digerir proteínas así de carne, ¿verdad? Entonces, cada especie tiene entonces un sistema digestivo adaptado a la dieta que consume, ¿verdad? Los que comemos, los que son herbívoros, pues lógicamente su sistema digestivo está adaptado a consumir, ¿verdad? Solamente hierbas. Los que son carnívoros, como por ejemplo los leones, por ejemplo, su sistema digestivo está adaptado, ¿verdad? Solamente a consumir esos productos. Y los que somos omnívoros, como los seres humanos, ¿verdad? Que consumimos plantas y consumimos carne, entonces nuestro sistema digestivo también está adaptado a ese estilo de vida, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad? Los seres humanos entonces tenemos un sistema digestivo y hacemos 3 diferentes procesos de digestión. Hacemos una digestión mecánica, hacemos una digestión química y hacemos un proceso de absorción, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con la digestión mecánica? Por ejemplo, nosotros entonces no, por ejemplo, no nos tragamos un pedazo de carne entero. No nos tragamos una tortilla entera o una manzana entera, por ejemplo, no la podemos comer. Entonces nosotros hacemos una digestión mecánica, ¿verdad? Voy a comer entonces una manzana, entonces la tengo que morder, ¿verdad? Tengo que cortar un pedazo de esa manzana y lógicamente la Profe, tengo... yo como las manzanas, puro el Winnie Pooh, solo dejo lo del centro. Sí, igual, sí, yo creo que todo el mundo deja lo del centro, ¿verdad? Que ahí están las semillas, ¿no? Eso no se Pero puede comer. mi mamá me decía que me comiera todo. ¡Hala, no, Hasta las hombre! semillas. Hasta las semillas. No, 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 no. Sí. Entonces, Menos el palito, menos el palito. no, hombre. Entonces, así, ¿verdad? Nosotros tenemos entonces esa manzana, nosotros tenemos que morderla y la tenemos que masticar, ¿verdad? Ese proceso de la masticación, entonces hace, ¿verdad? Que las sustancias se vuelvan entonces una masa y que pues esa masa sí ya la podemos tragar, ¿verdad? Aquí entra en función entonces los labios, la lengua, los dientes, el paladar. Entonces todo eso entra en función para poder nosotros triturar a nuestros alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, los que son roedores, ¿verdad? Tienen más, ¿cómo se llama? Más desarrollados los dientes incisivos, ¿verdad? Por ejemplo, en cambio, los que son carnívoros tienen más desarrollados los dientes caninos. Entonces sirven, ¿verdad? Para desarrollar o para rasgar, por ejemplo, la carne. Las aves, por ejemplo, para poder hacer este proceso de triturar los alimentos, tienen un pico. Los que son herbívoros o los omnívoros, a los que comen ovnis, dijera Israel. Entonces, esto, ¿verdad? Tenemos muelas para poder triturar los vegetales. Entonces, todo esto, todo este proceso, ¿verdad? De estar masticando y masticando y masticando, es entonces nuestra digestión mecánica, ¿verdad? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuántas veces como mínimo debe masticarse algo para podérselo tragar? Yo sí, profe. ¿Cuántas, Hansel? Dígame. Tenemos que dar, aunque sea más de 60 mordidas. Muy bien, correcto, muy bien, excelente. Yo solo le doy 20 mordidas. Yo solo le doy 20 mordidas. No, hombre, a la Yo ni lo Israel, muerdo. 100 Y millones. 4 dice, masticadas y ya me la... no, hombre, se la traga entera. Entonces, ahí lo que está haciendo es poner a trabajar de más, ¿verdad? Su digestión química.
Entonces, el siguiente proceso, ¿verdad? Si nosotros hacemos correctamente la digestión mecánica, la digestión química ya va a ser mucho más sencilla. Pero si nosotros no hacemos bien la digestión mecánica, o sea, no molemos bien nuestros alimentos, por ejemplo, solamente les damos, ¿cómo dijo? 20 masticadas, dijo no sé quién. Entonces, no va a estar bien molida esa sustancia. Por ejemplo, 60, bueno, como dijo Hansel, ¿verdad? 60. Yo tenía un número menor, ¿verdad? Conocía un número menor que era 32 veces, ¿verdad? Pero, bueno, si se puede 60, mientras más podemos Profe, hacerlo. es que son 60 porque o si no le ponemos más trabajo a nuestro estómago. Correcto, es que a eso voy, ¿verdad? O sea, mientras más podamos, ¿verdad? Masticar, mientras más podamos moler nuestros alimentos, ¿verdad? En la digestión mecánica, va a ser mucho más sencillo la digestión química. Porque, por ejemplo, entonces nosotros nos estamos acá masticando, ¿verdad? Nos tragamos el alimento y eso llega a nuestro estómago. Entonces, en el estómago hay un ácido que se llama ácido clorhídrico, así se llama, o nosotros lo conocemos como jugo gástrico, ¿verdad? Sí, Entonces, profe, ese es el que siempre me quema la garganta. bueno, entonces tenés una enfermedad, ¿verdad? Que se llama Sí, Yo reflujo también, gástrico. profe, por dos, sí, por dos. profe. Yo Yo desde tengo pequeña, reflujo. desde que nací, tengo Ajá. eso, mucho reflujo y cuando, Sí, ese o fue sea, como ver. en las noches como Ujú. frijol o algo así, regreso todo y me Yo quema toda la una vez, garganta. profe, Sí. yo comí mi atolito Ajá. y después me comí un dulce. Y cuando ya regresó, amargo, me dio fuerza y esas cosas. Sí, sí, lo que pasa es que sí, ¿verdad? Eso es porque nosotros, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay una válvula acá, ¿verdad? Que no Ahorita vengo, permite, profe. claro, que no permite que los alimentos regresen, ¿verdad? Pero cuando esa válvula no funciona adecuadamente, entonces nosotros tenemos un reflujo gástrico. Y eso se debe a que también, ¿verdad? No masticamos correctamente. Entonces, los jugos digestivos o el ácido clorhídrico, ese entonces trabaja en exceso, o sea, se produce mucho, ¿verdad? Entonces, si ese ácido se produce bastante, nos va a provocar acidez, nos va a provocar indigestión, nos va a provocar reflujo Sí, profe. gastroencefálico, ¿se llama? Y eso es horrible, ¿verdad? Como dice Y también Hansel, les puede arde. dar si no comen a las horas. Correcto, exactamente, porque la Así que producción, yo les ¿verdad? recomiendo que coman a sus horas porque yo ya he sentido todo eso, profe. Sí, Y correcto, es sí, bien feo. sí. Profe, también literal, yo está tengo bien feo. reflujo. Yo tengo reflujo. Pues Sí, pues nos vale. Pero solo reflujo. Imagínate tener todo lo demás que yo tengo. sí, hombre, Sí, es que pues sí el es, reflujo sí molesta bastante. sí, sí, sí molesta, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, Ahora Profe, imagínate me reflujo. acabo de comer A mí aguacatillo. solo me da Acidez. agruras. sí, por ejemplo, es acidez, agruras, No. indigestión, reflujo, Ah, sí, profe, también todo. a mí me da agruras. Las agruras me ponen de mal humor. Sí, vaya, sí, no, sí, Nomás vaya, no entendí exacto. el chiste, pero Entonces, esto, ¿verdad? Requiere que tengamos hábitos alimenticios adecuados, o como dice Hansel, comer a las horas, masticar No correctamente, se lo ¿verdad? recomiendo a ninguno, profe. Profe, Sí. yo a veces no mastico bien y no me pasa nada. Hija. Profe, yo ni he desayunado. Yo no desayuno. Por eso, pero eso también le puede Pues provocar al desayunar. después. paso que va, pues al Ajá. paso que van ahorita, cuando les da hambre y no comen, Y a pues veces solo ahí va. almuerzo ensalado con pollo. Y Sí. cena solo un cereal con leche. No me gusta comer mucho. Soy puro pollo. Cereal con leche. Bueno, aunque los Bueno, pollos comen más, ¿verdad? sí, Yo exacto. desayuno. Profe, pues, yo soy más de pollo campero. Pollo Yo camper. soy más de buen campero. Sí, yo desayuno pollo sé. campero. Bueno, Aparte que voy al gym con mi mamá, imagínese. hola, gran. Sí, Pollo entonces, campero. pero Solo también hay agua que, me la paso tomando. ajá, Pollo también hay que campero, hay que es el controlar. mero
mero. Hay que controlar, ¿verdad? Pero, Este estilo de alimentación, ¿verdad? Porque a veces también, si nosotros no nos alimentamos de una Si manera ahorita balanceada, sí, profe, mire, si ahorita va al gimnasio, no ha comido nada, se va a desmayar y sí, exacto. O sea, sí tenemos que Mira, tener pero Ya un me he control. desmayado, profe, Ah, ya me he profe, no me desmayado. pasa nada. eso Sí, está ya me mal desmayó. porque así empieza todo lo demás, así empieza sí. las agruras, la La, indigestión, hay la gastritis, hay la Yo no gastritis, tengo gastritis. gastritis. hay, Yo, ¿cómo se profe, llama? todo lo que Úlcera tengo gástrica. que sea gástrico, yo lo tengo, profe, y no aguanto el La estómago gran- No ahorita. seas No mentiroso, aguanto, Gansel, no no seas aguanto el mentiroso. estómago ahorita porque como no he comido nada. Sí, Aprove, Hansel es correcto. mentiroso. Bueno, entonces, jovencito, fíjense que se nos acabó el tiempo. Lamentablemente estaba interesante la plática, pero ya se nos acabó, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en el Profe, yo ni la sistema entendí, digestivo. la plática. Ahí lo entendí. Bueno, entonces, jovencitos, nos vemos el día de mañana. Feliz día. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, profe. Adiós, jóvenes. Ya, Adiós.